La conciencia y el cosmos Buenos Aires, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. Es desde lo más profundo de nuestro ser que se nos está impulsando a la donación total, a romper con las ancestrales barreras del miedo y la ilusión. Los seres humanos reciben impulsos amplios y profundos para conectar estos procesos. La comunión verdadera está ahí, esperando por nuestra decisión de tomarla. La verdadera comunión es conciencia del todo, es soltarlo todo para estar libres de poder ligarnos definitivamente con la unidad. Este párrafo fue extraído de Apuntes para el Camino número 1 de Daniel Gagliardo. Buenas tardes a todos. Les damos un cálido recibimiento a la Conciencia y el Cosmos Buenos Aires, un programa de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En la operación técnica se encuentra Sebastián, en producción Alba y Sandra, en lecturas y conducción de este programa Mariana y Sandra. En esta ocasión, y como en todos los programas, les compartiremos extractos de estudios de Cosmosofía a cargo de Daniel Gagliardo, grabados en vivo en distintas ciudades y países, así como lecturas y reflexiones sobre el material de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Los audios de este programa son del estudio realizado en Sierra del Cielo, Córdoba, el 27 de enero de 2021. Y el tema central del día de hoy es Evolución en universos bajo leyes de expansión. Daniel Gagliardo es fundador de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Entre sus actividades y desde hace décadas realiza conferencias sobre trabajo interno en Sierra del Cielo, Córdoba. También en diferentes provincias de Argentina y en países de América Latina y Europa. Les compartimos ahora este primer audio titulado ¿Cómo es el trabajo en la materia? Daniel dice que en cualquier situación hay leyes que se nos ofrecen para que al sintonizarlas, profundizarlas y aplicarlas, rompamos la dependencia con la materia. El trabajo en cada situación es abrirse a la esencia y a lo que es subjetivo, no a la evidencia. Escuchémoslo juntos. No, lo que se presenta es esencia que se reviste de materia, porque antes que la materia sea, la esencia es. Quiere decir, nada puede manifestarse en la materia si primero las leyes internas, las leyes cósmicas, la supernaturaleza y lo que reviste a la esencia no está primero. Cuando vos vivís una situación cualquiera, ahora, vamos a poner por ejemplo esta situación, a vos te trajo acá tu interno, no importa si estabas de vacaciones, no importa si pasaste por la puerta, no importa lo que fuera. Esas son excusas que tiene el razonamiento. Vos estás ahí sentada porque tu interno necesitó que vos te sientes ahí y escuches algo en particular o aportes algo. Entonces, el tema es, ¿qué hago con la situación? Cuando el ser ya, con anticipación a cualquier situación, tiene la vivencia, está incorporado en su conciencia que en toda situación la vida interna le está haciendo un ofrecimiento, que puede ser muy amplio, pero vamos a sintetizar. La vida interna en cualquier situación te va a ofrecer que vos aprendas a sintonizar la ley espiritual. Y que no solo aprendas a sintonizarla, sino que aprendas a profundizarla. Y no solo que la profundices en cada situación, sino que la apliques.
Entonces ahí vas a descubrir que la esencia presente en cada situación no es la apariencia de la situación, sino que la esencia lo que sostiene es el gran ofrecimiento del cosmos para vos. Entonces en esa esencia, que es inalterable, que es indivisible, que es inmutable como tal, las situaciones se montan de un modo superior, aunque los seres tengan distintos niveles de lectura para esa situación. Están los que en una situación ven una naranja nada más. Por más que haya un cosmos entero alrededor de la naranja, ven una naranja. Otros ven la naranja y creen que la naranja es lo que se ve, un pedazo de naranja que no saben nada de lo que tiene adentro. Otros ya saben un poquito más, saben que la naranja adentro tiene pulpa, tiene jugo, que puede ser dulce o agria, y hay otros que ven una naranja y saben que atrás hay un árbol. Entonces de esto se trata. En cualquier situación tenemos que aprender a entender que hay leyes que se nos proponen, que se ofrecen a nosotros, para que sintonizando esas leyes aprendamos a romper la dependencia con la materia. Porque la materia está regida por leyes externas, por leyes naturales. Pero el cosmos, en esas leyes naturales, lo único que encuentra es el escalón básico, más primitivo, para poner las conciencias en una posición donde puedan empezar a orientarse de a poco, gradualmente, a lo largo de muchas encarnaciones, para descubrir que la escalera no es el primer escalón y que tampoco es el segundo y el tercero, hasta que los seres entienden que la escalera tiene escalones infinitos y que en cada escalón hay aspectos de la ley cósmica, de la ley única cósmica, que se desglosan. Y en cada escalón se muestra como una multiplicidad de leyes que tenemos que aprender a sintonizar, a profundizar y aplicar. Esa es la evolución en universos bajo leyes de expansión. Nosotros formamos parte de una vía evolutiva en el cosmos que forma parte de los universos bajo leyes de expansión. Quiere decir, continuamente la evolución es expansión. Existen universos bajo leyes de inalterancia, pero son universos a los cuales nuestra conciencia no tiene acceso, ni entendimiento mucho. Entonces, nosotros tenemos que aprender que cada situación forma parte de determinadas secuencias vibratorias energéticas relativas al nivel que estamos intentando, sin saberlo, dominar para pasar a otro nivel. Algunos ya saben que tienen que pasar a otro nivel, otros ni se enteraron. Entonces, el trabajo siempre en la situación es esa, abrirte a la esencia y a lo que es subjetivo, no a la evidencia, porque el cosmos nos prueba poniéndonos evidencias que nosotros pondríamos en el fuego las manos y después nos quemamos. El Centro Sierra del Cielo se puede visitar, tanto para participar de charlas interactivas coordinadas por Daniel Gagliardo, como también para realizar estadías. Este centro está enclavado en las sierras de Córdoba, específicamente en el paraje denominado Quebrada de Luna, camino a Angamira, a unos 16 kilómetros de Capilla del Monte. Las charlas se realizan los días miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. Los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la plaza central de Capilla del Monte. El ingreso al campo en ambos días es de 15 a 15:30 horas. Las estadías deben solicitarse con la mayor antelación posible, por WhatsApp o Telegram al número 3548564874 o por mail a uxim@uxim.org.ar. Cabe aclarar que para participar de las estadías, así como de las demás actividades que UXIM realiza, no se cobran aranceles. Presentamos a continuación el segundo audio que se titula La sincronicidad y la conducción del ego en la materia. Aquí Daniel nos dice que a veces creemos estar percibiendo sincronicidad
cuando no es nada de eso, sino que hemos movido las cosas adecuadamente y quedaron en un movimiento empático y en algún momento va a ser un acercamiento a la real sincronicidad, que es un aspecto interior. Lo escuchamos. Toda sincronicidad es un aspecto complementario cierto, quiere decir que no depende de vos. Es el aspecto, o forma parte de los aspectos de las leyes cósmicas, esa sincronicidad. Nosotros no somos capaces de sincronizar nada. Entonces, afortunadamente podemos hacer todo tipo de desastres sin que el cosmos pierda su capacidad de sincronizar. ¿Por qué? Porque el cosmos, incluso para que hagamos desastres, tiene que sincronizar aspectos de la realidad que si no la destruiríamos. Todos los desastres que hacemos forman parte de un movimiento sincrónico cósmico, porque la ley sabe que vamos a hacer desastres y sabe desde dónde hasta dónde vamos a hacer desastres. Entonces sincroniza una cantidad de matices energéticos, vibratorios, para que, por más que hagamos desastres, ocultamente, fuera de nuestra captación transitoria, la sincronicidad esté aportando un piso, una base sólida para que vos ensayes el desastre. Es en etapas. También es una prueba de discernimiento, porque a veces creemos estar percibiendo sincronicidad cuando no es nada de eso. Porque la idea que tenemos de sincronicidad, por nuestra limitación para entender las leyes cósmicas, es muy limitada también. Entonces, a veces entendemos algunas cosas como sincrónicas, cuando en realidad lo que pudimos hacer, y a veces no nos damos cuenta, es, por ejemplo, mover las fichas adecuadamente en esa etapa de la gran partida del ajedrez de esa encarnación, movimos las cosas adecuadamente y quedaron en un movimiento empático positivo. Quiere decir, nos permiten ensayar con aspectos que gradualmente, en algún momento, van a ser un acercamiento real a la sincronicidad. Porque la sincronicidad no es un aspecto exterior de la vida. ¿Por qué hago esta explicación? Porque nosotros obligadamente tenemos que ampliar bien las respuestas, para que no solo le sirvan al que pregunta, sino cualquier otro que esté escuchando, ¿no? Sí. A ver, la vida, cuando venimos a los tumbos y nos permite caminar, aunque sea mal, más o menos derechito, nos parece una cosa asombrosa. Pero desde el momento en que empezamos por primera vez a ver que la cosa funciona, hasta un verdadero y estable contacto interno, todavía faltan algunas cosas. Entonces, ciertamente es así. A uno las respuestas le llegan, como vos decís, por distintas vías que pueden estar en complementariedad perfecta. Una es la ley de karma, que tiene todo preparado para ofrecernos, cuando ya estamos maduros, ciertas respuestas que antes no podíamos. Hay otra etapa donde la ley de karma trabaja triangulada con nuestra conciencia interna. Entonces, entre la ley de karma y la conciencia interna te van ofreciendo respuesta. ¿Por qué decimos que hay etapas donde la ley de karma y etapas donde los dos? Porque nuestra conciencia interna, para ofrecer respuestas, tiene que pasar por iniciaciones. El verdadero iniciado no es el ego y la personalidad, que tienen que aprender a ser espejos de la iniciación de su conciencia interna. Entonces, para llegar a dar respuestas de un cierto tenor, la conciencia interna tiene que pasar por etapas evolutivas, por etapas de discernimiento, por etapas de sintonía, por etapas de ascesis, que acá conocemos vulgarmente como iniciaciones. Entonces, cuando la conciencia interna llega a un grado iniciático o de preparación hacia las iniciaciones, ya está en condiciones de pasar respuestas a un ego y a la personalidad de la que está disponiendo en esa encarnación, que ya recibió, viene recibiendo estímulos interiores de un cierto grado. Entonces, como no puede la conciencia interna vulnerar la voluntad de la ley de karma, hace un trabajo conjunto. La ley de karma como un contexto, como un marco general, para que la conciencia interna pueda hacer el trabajo de ofrecer al ego y la personalidad lo que está necesitando. Entonces, cada vez esa amalgama de ley de karma y conciencia interna es más profunda. Y la ley de karma, a medida que va percibiendo, porque tiene un poder de captación absoluto, de discernimiento total, a medida que las jerarquías kármicas van percibiendo que la conciencia interna de algunos individuos van pasando por etapas
que las habilitan para trabajar de un modo más profundo y estable con el ego, entonces le va permitiendo la conciencia interna, por decirlo de un modo así común, acaparar más la dirigencia de los vehículos de la personalidad y del ego. Quiere decir, va delegando la ley de karma a esa conciencia que va creciendo cada vez más, va delegándole la responsabilidad de la conducción. Te contamos las redes donde podés encontrarnos. En Facebook, Conciencia UXIM. En Instagram y en YouTube, @La Conciencia y el Cosmos. También podés contactarnos en Facebook o en Instagram ingresando a la cuenta de UXIM Buenos Aires o por WhatsApp o Telegram al 011 3264 3601. Fuera del tiempo y de normas preconcebidas está el accionar de los seres que comienzan a colaborar con el plan evolutivo. El compromiso con el servicio planetario hace que un individuo comience a ser regido por leyes que son las rectoras, donde ese compromiso se funde con estados de conciencia más amplios. No debe el individuo tratar de evaluar sus progresos. Eso hace que una preciosa energía no llegue a cumplimentar el propósito. Los seres en servicio deben olvidarse de sí mismos. Los seres en servicio deben ser como los faros que alumbran en la tempestad y olvidarse de brillar para su regocijo. Este es un extracto de Apuntes para el Camino número 1 de Daniel Gagliardo. Editorial Luz del Valle pone a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo. Estos están destinados a ofrecer un armonizante acompañamiento a aquellos seres que buscan profundizar la actual transición terrestre, en comunión con las renovadas energías cósmicas que hoy conducen nuestro planeta hacia la ley evolutiva superior. Te invitamos a conocer nuestra web. Encontrarás todas las formas de adquirir los libros de Daniel Gagliardo. www.luzdelvalle.com.ar. Consultas por WhatsApp o Telegram al +54 911 32 64 1298. Los beneficios obtenidos por la venta de estos libros serán revertidos en la mantención de centros de servicio planetario. La Conciencia y el Cosmos Buenos Aires. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. Les compartimos ahora el tercer audio que se titula El dominio de las leyes materiales. Escuchemos juntos la instrucción de Daniel. Entonces llega un punto donde la conciencia interna de la ley de karma recibe algo muy interesante, que nosotros lo definimos como la capacidad de utilizar la escenografía que le brinda el karma.
Entonces, la ley de karma le dice a la conciencia interna, le dice, es una forma figurativa, le dice, bueno, vos contás con toda la escenografía para poner al ego y la personalidad en las situaciones que con tu conocimiento iniciático les van a servir. Entonces llega un momento que el ser, habiendo crecido internamente, va dirigiendo, va colocando actuaciones, situaciones, va llevando por el camino de la instrucción el ser interno al ser externo, al ego y la personalidad, con la contención de la ley kármica como seguridad, pero a través de su propia experiencia evolutiva iniciática. Y esos son los seres que empiezan a manejarse en la materia de un modo elevado. Ya no están presos como los otros de las fuerzas materiales, ya no están influenciados grotescamente. ¿Por qué? Porque internamente pasaron por una cesis, por iniciaciones, que los habilita como conciencias internas a determinar de un modo perfecto qué es lo que tienen que ofrecerle al ego y la personalidad para su aprendizaje. ¿Por qué? Porque la conciencia interna, a pesar de pasar por iniciaciones, necesita conducir las acciones del ego y la personalidad para poder dominar lo que se llama el aprendizaje de las leyes materiales o el dominio de las leyes materiales. Porque para eso la conciencia interna coloca al ego en el teatro de la materia. ¿Lo coloca para qué? Dominando con estímulos, ofreciendo con estímulos de un cierto tenor al ego y la personalidad, estos respondiendo a esos estímulos, aprendan a darle un tratamiento a la materia que sea supranatural, supramaterial. Y eso es lo más importante. Entonces ahí empieza un verdadero trabajo de sincronismo. A medida que la personalidad y el ego van rompiendo, porque se desilusionan, porque van viviendo situaciones que los expanden en conciencia, van viviendo esto, que la materia ya no les vende nada. Y si les vende, enseguida se dan cuenta y deshacen la operación, que eso es lo interesante. El ego y la personalidad, aunque se la compren en un momento, digan, ah no, esta situación, esta operación hay que anularla, y la dan de baja. La simiente para la manifestación de una mayor cualidad de vida late en el núcleo de cada ser y puja por manifestarse continua e incansablemente. Inclusive en seres cuyo aparente nivel evolutivo los hace parecer enfrentados a los cambios que ya están desencadenados en este final de transición planetaria. La luz prisionera pugna, sean cuales fueren sus cadenas, por la liberación. Este es un fragmento de Apuntes para el Camino número 1 de Daniel Gagliardo. Presentamos el cuarto audio que se titula Transmutación vehicular o la evolución de los trajes. Daniel dice que cuando la personalidad empieza a estar receptiva de lo que el ego busca mostrarle, se empiezan a alinear la personalidad y el ego hacia ese universo interior. Ese sostenimiento, con mayor receptividad, lo lleva a la transmutación vehicular. Lo escuchamos juntos. El proceso oculto se fundamenta en esto que decíamos. Primero, el ser tiene que tener vocación interna, porque si no, no hay proceso oculto posible. Entonces empieza ese proceso oculto cuando el ser empieza a despertar la vocación interna, empieza a responder a la búsqueda espiritual. A partir de ahí, ocultamente, se van dando lo que se llaman transmutaciones vehiculares. Cuanto más receptivo de los estímulos internos esté el ego, habilita a un proceso, digamos así, recíproco, de correspondencia a los vehículos de la personalidad. Quiere decir, el ego no solo tiene que desidentificarse de la mente, del cuerpo emocional y del cuerpo físico, sino tiene que aprender a llamar la atención del campo psicofísico que él está utilizando
como primer parte del espiral planetario para hacer su aprendizaje. Entonces, cuando el ego logra que el cuerpo psíquico mire hacia donde le señala, el ego es como el dedo que señala a la luna. Al principio el cuerpo físico va a mirar al ego diciendo, ¿qué pasa? El ego va a estar intentando que mire hacia adentro y hacia arriba, y después de un tiempo se va a dar cuenta que no es al dedo, que es a la luna que tiene que ver. Entonces, cuando la personalidad empieza a estar receptiva de aquello que el ego busca mostrarle, entonces se empiezan a alinear la personalidad y el ego hacia ese universo interno. En la medida que van sosteniendo periodos cada vez más extensos, con mayor receptividad de los estímulos internos, la receptividad de esos estímulos internos lo lleva a esto que llamamos transmutación vehicular. ¿Qué es la transmutación vehicular? La elevación del patrón vibratorio de los vehículos de la personalidad y del ego. A medida que se van sosteniendo los vehículos de la personalidad en un patrón vibratorio más elevado, se torna más estable la capacidad de recepción de estímulos cada vez más profundos. Entonces, la personalidad crece vibratoriamente en base a la transmutación de los vehículos, porque el campo mental, la sustancia del campo mental, la sustancia del campo emocional y la sustancia etérico-física, la sustancia concreta y etérica, si no transmutan su patrón vibratorio, no pueden tornarse receptoras, sino de más de lo mismo, porque siempre van a estar en lo mismo. Para que la conciencia interna pueda reforzar, profundizar y ofrecer voltajes de energía de instrucción cada vez más elevados, tiene que haber un fortalecimiento vibratorio en la personalidad. Y ese es el proceso oculto. Entonces llega un momento que la personalidad elevó su techo y su piso vibratoriamente. Por más que tengan un rango entre piso y techo, cada vez es más elevado. Y eso no lo puede fingir la personalidad. La personalidad puede mentir a todo el mundo, puede intentar mentirse a sí misma. Pero la personalidad no le puede mentir a la fuente interna de vida, al instructor interno no le puede mentir. ¿Por qué? Porque el instructor interno es quien la formó en la materia. Porque en base al requerimiento de la vida interna es que la ley de karma ofreció cuerpos de la personalidad con ciertos requerimientos y un ego con ciertas características. Entonces ese es el proceso oculto, para que la receptividad no se pierda, porque si no, si la personalidad no pudiera elevarse vibratoriamente, recibe un estímulo, ¿y cómo lo sostiene? Si se mantiene en la misma posición, el estímulo se va a disolver, porque el estímulo necesita que haya un movimiento ascensional en el patrón vibratorio de los cuerpos que lo reciben. Si no se produce esa modificación vibratoria en el cuerpo que lo recibe, entonces la vida interna lo único que le puede dar es estímulos del mismo tenor. Y si le diera estímulos del mismo tenor, va a llegar un momento que la destruiría a la personalidad, la disuelve. ¿Por qué? Porque se genera sobreestimulación. La vida interna no puede sobreestimular con 100.000 estímulos iguales a un campo de vida que no se modifica. Porque, los estímulos tienen un poder acumulativo. Entonces, cuando vos recibís un estímulo interno y te transformás en respuesta al estímulo interno, la vida interna no necesita mandar el mismo estímulo. ¿Por qué? Porque al transformarte, al sostenerte en otro patrón de sintonía más elevado, te va a ofrecer lo que sigue. Entonces es ahí donde no existe una repetición de sobreestimulación y lo que llega siempre es agua fresca y en un voltaje mayor, en un volumen mayor. Y así es la evolución de los trajes. Elevar su patrón vibratorio, y eso lo logra ininterrumpidamente la mónada, porque la mónada va pasando por iniciaciones. Más se inicia la mónada, más avanza en el conocimiento y la sintonía de las leyes monádico-cósmicas, y lo que le va ofreciendo para elevarse al ego y la personalidad también es mayor, porque el alma es el transformador, el adaptador perfecto de la energía monádica. El alma capta ese estímulo que la edifica, la hace crecer, la hace ampliarse, la hace iniciarse también, avanzar en la cesis, entonces maneja otra energía diferente que a su vez es un voltaje diferente para el ego y la personalidad. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal.
Hoy ya son más de 250 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como producto para consumo. Aquí son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida. Vos también podés colaborar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube como Santuario Sierra del Cielo. Empezá a darle me gusta, comentar y compartir nuestro contenido. Tu colaboración es su liberación. ¿Nos acompañás? Compartimos ahora el quinto y último audio del programa de hoy, titulado El trabajo grupal evolutivo en Sierra del Cielo. Escuchemos juntos la instrucción de Daniel. Acá se refuerza, pero no es el único lugar. Acá se facilita, ¿por qué? Porque el trabajo de las almas es trabajo grupal evolutivo. Los egos hasta ahora vienen adeudando al planeta poder trabajar grupal y evolutivamente juntos sin que haya metas personales y egoístas de por medio. Esto la humanidad no lo ensayó mucho, estar unida por metas universales, superiores, cósmicas. Entonces acá se refuerza, porque este grupo no tiene metas egoístas y personales para trabajar. Y si alguno tiene resabios de eso, tiene la oportunidad de disolverlo, de transmutarlo y de elevarse. Pero el grupo en su conjunto no alimenta metas personales y egoístas. Acá tenemos una meta superior para alcanzar, que está representada por la frase de que acá estamos para asistir al plan evolutivo, para cumplir con el plan evolutivo, que es algo que se nos va revelando, esas fases del plan evolutivo, en la medida que el grupo en su conjunto se va elevando también. Afuera se puede hacer, con más costo, porque las personas tienen muchos problemas para abstraerse de las distracciones del afuera. Acá es más difícil en un sentido, porque hay que tener lo que hay que tener para venir a este lugar y dejar las distracciones del afuera. Perpetuamente, solamente que con distintos voltajes. Desde que estás en el reino mineral, estás ensayando con la receptividad de la energía, y cuando pasás al reino vegetal, ensayás con otro voltaje de receptividad de la energía y otras leyes, lógico. Y así al reino animal, al reino humano, al reino espiritual, al monádico, al divino, al logoico. Quiere decir, la conciencia va como en una transversal, experimentando la expansión. Encuentros de trabajo interno en Buenos Aires. En Cava, en Villa del Parque. En zona oeste, Castelar. Y en zona sur, Quilmes. En estos encuentros grupales se profundiza el contacto interno a través del silencio, de la ejecución de cánticos y mantras, lectura de textos escritos por Daniel Gagliardo y escucha de conferencias grabadas en vivo en distintas ciudades del país y del mundo. Para contacto pueden hacerlo por Telegram o WhatsApp al 11 32 64 3601. La conciencia y el cosmos, Buenos Aires. Sabes que la búsqueda debe ser emprendida por tu interior. La gran llave solo se encuentra desde lo interno. Debes orientar tu intención al contacto con tus núcleos más profundos y solo así el camino al Padre surgirá ante ti con una fuerza y claridad nunca antes evidenciada.
Imposible es seguir fórmulas para llegar a la integración. Solo en el silencio de tu contacto interno verás canalizadas tus aspiraciones y por primera vez reconocerás lo que eres y serás libre. Este es un párrafo de Apuntes para el Camino número 1 de Daniel Gagliardo. Y ahora nos despedimos hasta el próximo programa de la Conciencia y el Cosmos Buenos Aires, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos Buenos Aires. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La Conciencia y el Cosmos Buenos Aires, una producción de UCSIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno.